Cuando el Señor respiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Bienvenidos hoy, 19 de febrero 2025. Tenemos la primera lectura que nos trae buenas noticias, igual el Evangelio. Un Evangelio que el Señor nos presenta como un padre que enseña a su hijo cómo se debe reparar cualquier cosa que se haya perdido o se haya quebrantado. Bienvenidos. Lectura del Génesis, capítulo 8, versículos 6, 13, capítulo 20, 22. 40 días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando y ya se veían las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si ya se había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y metió en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros 7 días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del primer mes del año 601 se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces soltó del arca y construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo: no volveré a maldecir a la tierra a causa del hombre. Es cierto que en el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 115, a esta lectura, y Salmo 116 para la Biblia Jerusalén y otras Biblias. Den gracias al Señor toda mi vida. Daré gracias al Señor toda mi vida. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Daré gracias al Señor toda mi vida. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Daré gracias al Señor toda mi vida. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Daré gracias al Señor toda mi vida. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículos 22 al 26. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedía que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le puso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo no se los digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí la teología bíblica nos muestra que el mismo Señor nos muestra a nosotros como un padre cuando quiere ayudar a su hijo. Cuando un hijo anda en problema, ¿qué tiene que hacer el papá? Buscarle la solución, ayudarle en lo que se puede. Pero el mismo hijo tiene que responder y dar la respuesta como veo ahí. Cuando Jesús tomó las manos, lo impuso las manos en los ojos y le echó saliva, dice la Escritura, y le pregunta: ¿ves algo? Mire, qué expresión más linda y hermoso cuando alguien va haciendo una obra, dando el sentido del por qué está en problema. Pero luego, por segunda vez, volvió a imponer las manos y desde entonces este chico que vio bien, porque al principio veía gente como árboles moviendo, caminando. Aquí hay mucho que ver esta parte fundamental, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero en otra ocasión podemos platicar sobre esto. Pero a mí me llama mucho la atención lo que Jesús vio y le dijo: vete a tu casa, no les diga nada a nadie ni pasas por el pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús ve las maravillas, que la misión de Jesús ha venido a curar a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos. Y eso estaba realizando y él se sentía tan gozo al ver a este hijo de él o a este hombre que fue sanado. Y él se complace en la alegría y ahora el mismo Padre del cielo y de la tierra, el que hizo la creación junto con el Hijo, también se goza cuando al comienzo, antes del diluvio, encontró gracia, encontró a Noé, que sí amaba a su plan del Señor. Y entonces encontró este lugar y le dijo: prepara ese arca. Aquí, ahí la lectura hay bastante informaciones ahí. Pero ¿qué pasó? Al terminar la lluvia, al bajar las aguas sobre la superficie de la tierra, hizo varios intentos para poder ver que todo estaba bien. Pero el Señor reaccionó cuando ya Noé salió de su barca y empezó a prepararle un altar. Eso es muy impresionante. ¿Para qué sirve un altar? El altar sirve para adorar al Señor. Pero en este tiempo la gente no quiere ir a la iglesia a presentar su ofrenda, a presentar su
su deseo, su plan, su anhelo al Señor, o ofrendar su tiempo, o a lo mejor la parte económica. Resulta que la gente ahora habla, no, la iglesia no es importante. A una persona le dije en muchos años, tal vez me va a ver esta reflexión. ¿A dónde lo estás llevando? Y es que me decía, yo estoy evangelizando y estoy haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y se han curado y se han arrepentido y se han nacido de nuevo, decía él. Yo le preguntaba, ¿y después que hayan nacido de nuevo, a dónde los envías? Pues que sigue en su casa porque sigue estudiando la Escritura. No. Aquí Noé lo primero que empezó es hacer un altar. Por eso nosotros la liturgia nos presenta que el altar es un lugar sagrado, donde no podemos hacer mayor cosa. El altar del Señor es tan sagrado porque Él se manifiesta en ese lugar. Para nosotros que creemos la palabra que ha dejado el Señor, entonces sí tenemos ese respeto, porque Él se manifiesta de viva voz, de su presencia real, y de tal manera no podemos manipular su cuerpo. De tal manera tenemos que respetar a quien nos presenta. Es el altar del Señor. Entonces dice aquí, cuando Noé presentó el altar y hizo un sacrificio, dice la Escritura. Hizo un altar y ofreció un sacrificio de diferentes clases de animales. Me imagino cuando llegó el olor. Dios es omnipotente, está en todo lugar, pero si nos presenta a nosotros como realmente el Señor está allá, y cuando nosotros preparamos nuestro corazón, cuando nosotros nos preparamos nuestro pensamiento y le damos gracias, Él se goza en nosotros porque somos hijos. Es igual que un padre. Un padre, cuando los hijos todos los quieren, uno se siente tan feliz. Y el Señor, cuando dice la Escritura, llegó el aroma o la fragancia, aspiró la fragancia. ¿Qué dijo el Señor? Pero yo no volveré. Dice, vamos a ver, cuando aspiró la fragancia y las ofrendas, se dijo, no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Mire, ¿cómo es que Dios se arrepienta de haber destruido la humanidad por causa de un diluvio? Pero ahora dice, no volveré a maldecir al hombre, a la tierra por causa del hombre. ¿Y qué más dijo? Es cierto que en el corazón humano se inclina el mal desde su infancia. Es cierto. Dios sabe que nosotros somos frágiles en todo sentido, en el pecado, en nuestro ser. Somos resentidos, a lo mejor somos enojados, tenemos debilidades. Y nos dice aquí en esta parte de la Biblia latinoamericana, dice, en el versículo 21, dice, al aspirar el agradable aroma, Yahvé diciendo, nunca más maldiciré la tierra por causa del hombre. Mire lo que dice aquí, veo que sus pensamientos, oye lo que dice, veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. No es una oportunidad, no es que nos dé chance de que podemos pecar, sino que debemos estar siempre buscando nuestra santidad para ser agradable a los ojos del Señor como Noé. Pero resulta que el mismo Señor sabe que en nuestra niñez, dice aquí, en nuestra niñez,
que dice aquí, en el 21, en la Biblia, Jerusalén, me gusta bastante esto, donde dice, vamos a ver, dice, no volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. O sea, ese plan. Y por eso encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Ahí en Romanos 3, 23 nos encontramos algo que dice el apóstol San Pablo. Pues pecadores hemos concebido, dice también Isaías. También nos habla en el Salmo, pero aquí nos dice Romanos 3:23. Pues todos pecaron y están faltos de la gracia de Dios. Todos hemos pecado, porque nuestro corazón no ha sido limpio delante del Señor. El único que no tuvo pecado es nuestro Salvador, que es Jesús. Él sí no tuvo pecado, pero nosotros todos hemos pecado. Hay excepciones. Por ejemplo, la madre del Señor, que había profetizado 500 o 730 años antes de la venida del Señor. Pero de tal manera, dice, todos hemos pecado. O sea, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos gratuitamente por la bondad mediante la resurrección realizada en Cristo Jesús. Pero ahora sí estamos justificados. O sea, pero esto no significa que ya estamos totalmente consagrados. No. Ahí está. El Señor dijo claramente. Él no dijo solo por este tiempo que la maldad de su infancia se inclina al pecado. No dijo que eso es para todas las generaciones, tanto como la generación que pasó, como esta generación, como la generación que viene. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces? Es escuchar su palabra y corregir nuestras actitudes, corregir y arrepentirnos delante de Dios para podernos encontrar con Él, como lo que le sucedió a Noé. Imagínense cuando Noé preparó el altar y la fragancia le llega al Señor, y él dijo, el mismo Señor dijo, no maldiceré más la tierra por causa del hombre. Eso es impresionante, ver la palabra del Señor de una manera como un padre, porque nos dice, es cierto que en el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes como acabo de hacerlo. Sí lo realizó. 40 días y 40 noches del diluvio, todo se terminó. ¿Por qué? Porque cuando leíamos el día de ayer, cuando el Señor miraba la actitud del hombre, eran tan perversas. Y por eso le decía a ustedes ayer que también en este tiempo hay muchas perversidades. ¿Qué es perversidades? Los que se agarran, lo que hacen lo que les pega la gana, o hacemos lo que nos ocurra decir, hacer. Eso no solo los que están en pecado, no solo los que no conocen a Dios, sino que también los que creen que son cristianos. Tanta gente que yo miro en la calle hablan de Dios, pero palabras que impresionante. Dije, ¿por qué tanto hablar tan mal a los seres humanos? Se cree en Dios es hablar tanta cosa que no está escrito en la palabra de Dios.
Y por eso les decía, la perversidad perversa del hombre es que los pecados graves que hay. Y por eso exterminó el Señor al ser viviente en la tierra durante el diluvio. ¿Cuáles son las perversidades en este tiempo? Les decía yo a ustedes, por ejemplo, en Gálatas 5:19, donde está la fornicación, el adulterio, el robo, parricidios y todos los pecados, y todo aquel que está en contra de la doctrina está establecido ahí como pecado, que no puede encontrar, no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso es necesario, debemos ver de dónde hemos caído y dónde estamos creyendo que ahí está el Señor. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.